Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar, el día y la hora que usted nos esté escuchando. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Aquí estamos reunidos con un grupo de ministros, excelentes hombres de Dios, que están con nosotros y como siempre la pastora Karina, infaltable en nuestros programas. Y estamos aquí dispuestos a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Queremos entregarle el día de hoy respuestas a varias preguntas que nos han llegado, que sin duda dejarán mucho que hablar a partir de la respuesta de las mismas. Recuerde suscribirse al canal de YouTube, compartir este video con sus contactos y amigos. Allí donde está, dele clic a compartir, dele clic a me gusta, puede comentar, puede dejarnos más preguntas, estamos para servirles. Sin más, continuamos con Pregunta al Pastor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza solo a ti, porque tuyas son, eterno Dios. En esta hora preciosa, Señor, venimos ante tu presencia a pedirte, oh Dios soberano, toma el control y el dominio absoluto de este tiempo. Todo cuanto vamos a hacer para gloria y honra de tu nombre, Señor, sea usted guiándonos, poderoso Dios, a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, venga a convencer también de justicia, de juicio y aún de pecado a todo aquel que esté recibiendo esta palabra por medio de este programa. En tu nombre, Señor, atamos y reprendemos potestades, principados, poderíos, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En tu nombre, Señor, apagamos todo dardo de fuego del maligno y declaramos, Señor, la libertad de tu espíritu en este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, porque en tus manos estamos seguros y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas a todos en esta hora, donde quiera que se encuentren, hora, tarde, mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en este programa Pregunta al Pastor. Gracias por la sintonía. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir para que más personas también puedan ser bendecidas a través de este programa que lo hacemos con todo el corazón para todos ustedes. Quiero responder a una pregunta que nos llegó al programa. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el paraíso? ¿Será que es lo mismo el reino de Dios y el paraíso? Pues en esta hora vamos a estudiar un poco sobre la diferencia que existe entre reino y paraíso, ya que en la actualidad muchos hermanos confunden inclusive estos dos términos y creen que significa lo mismo. Y una de las principales aseveraciones que acotamos es que todo hijo de Dios ya está en el reino de Dios. Y cuando un hijo de Dios muere, va pues precisamente al paraíso. Obviamente, bajo esta premisa, estos dos términos no vendrían a significar lo mismo. El reino fue anunciado en el Antiguo Pacto. Primeramente vemos que el reino fue anunciado en el Antiguo Testamento, después de la liberación milagrosa de Israel de Egipto. La relación entre Dios y los hijos de Israel fue pública y solemnemente ratificada en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en los versículos, en el capítulo 19, perdón, en los versículos 3 al 6, la escritura dice algo muy importante y dice así: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Podemos considerar en este punto de la historia como la inauguración formal del reino teocrático, una turba de esclavos que fueron liberados por la poderosa mano de Dios, se constituyó en una nación. Recibieron la ley para su gobierno y todo el cuadro de su política civil y eclesiástica fue organizado y construido por la autoridad divina. Cada paso de este proceso por el cual, recordemos, un hombre anciano que no tenía hijos llegó a convertirse en una gran nación. Estas cosas revelan el propósito y el plan divino con Dios. Ninguna poseía una historia tan milagrosa, ninguna fue exaltada a tal privilegio glorioso y lastimosamente ninguna otra nación había caído tan colosamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el verso 7, la escritura dice algo muy importante para poder ratificar estas cosas. Y dice el libro de Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde este periodo histórico ya se anunciaba el reino de Dios. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos leer en este pasaje bíblico es que su reino no tendría límite, ya sea en tiempo, en territorio. El reino de Dios es inconmovible porque es un reino espiritual, no es un reino físico. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, notamos lo que Él viene a decir. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, dice que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 28, dice, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, este reino ya fue establecido. El apóstol Pablo enseñó que el reino ya era y que es algo realizado, no así el paraíso. O sea, el reino es algo que ya existe y lo explica a través de sus cartas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ya fuimos trasladados al reino. Pero lo importante es que ya Pablo lo da como un hecho que ya ha sido llevado a cabo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí también el escritor de los Hebreos está indicando que nosotros ya recibimos ese reino. No es que lo vamos a recibir posteriormente, sino que ya lo recibimos. En el libro de San Lucas, en el capítulo 23, en el verso 42, creo que este pasaje es muy importante que lo tengamos en cuenta precisamente para poder dar una clara respuesta a esta pregunta. Y resulta que el ladrón que estaba a la derecha, como algunos lo conocemos, ¿no? Lo hemos escuchado, estaba a la derecha del Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observemos algo. El ladrón hablaba de estar en el reino, pero Jesús le respondió sobre el paraíso. ¿Por qué? Porque el reino ya estaba ahí. Y es que Dios mismo estaba en Cristo Jesús. Y este reino
se establecería en la muerte y posterior en la resurrección de Jesucristo sería ratificado. O sea, esto nos quiere decir a nosotros que el paraíso es totalmente diferente al reino y que el reino ya está en nosotros, como el apóstol Pablo lo afirma. Y el lugar, y el paraíso, perdón, es el lugar a donde van todos los hijos de Dios después de la muerte física. Por eso es que el apóstol Pablo menciona que él fue arrebatado al paraíso. Él no dice que fue arrebatado al reino, pues el reino, como él ya lo explica, ya estaba en él. El reino está dentro de nosotros. Entonces, el reino se refleja en nuestras vidas. Si nosotros leemos lo que la Escritura dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 17, lo veremos claramente y estamos estudiando este tema precisamente con el propósito de que nos quede claro. ¿Por qué? Porque mientras estamos ahora en vida, estamos nosotros también ratificando el reino de Dios en esta tierra. Esto no es para después, el reino ya está acá. Como algunos quizá equivocadamente piensan o han sido mal enseñados, al igual hay otros que lo tienen muy claro, hay otros que quizá nunca lo han oído y ahora los que estamos en este programa lo estamos meditando una vez más. Por eso es que dice en el libro de Romanos 5, en el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia día y noche. Entonces, en todos los servicios, hablando de gracia, estamos hablando de la abundancia de la gracia. Además de eso, la Escritura dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, Espíritu de nuestro Dios. O sea, esto ocurrió como una consecuencia en realidad para el ser humano, de que usted y yo ya estamos en ese reino. Esto solo se logra con el conocimiento del evangelio. Cuando ustedes y yo venimos al conocimiento del evangelio, es cuando la vida de nosotros en realidad viene a cambiar, viene a tomar un giro como nunca antes lo imaginamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene a volverse para nosotros un manual de vida y las promesas de Dios vienen a hacerse vivas en cada una de nosotros. Por otra parte, el paraíso es el lugar en donde cada uno de los hijos de Dios vamos a ir, porque la Escritura nos enseña que precisamente el paraíso está en el tercer cielo. Entonces, tengamos presente algo. El Espíritu Santo está en nosotros. O sea, Él ya está en nosotros. Pero el paraíso es algo que nos va a ser dado a nosotros como una recompensa, como una corona. O sea, a donde iremos todos los hijos de Dios y podremos decirle, Abba Padre. Amén. Espero con esto haber podido responder a las preguntas de las diferencias entre el reino de Dios y el paraíso. El reino fue establecido por Cristo cuando vino a esta tierra y nosotros lo continuamos viviendo. Y el paraíso es lo que nos espera para el día en que nosotros vamos a estar en su bendita y santa presencia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pregunta al pastor. Muy bien, qué interesante allí la ponencia del pastor Marvin al respecto de paraíso y reino. Es muy completa. Habría poco que agregar, pero yo mientras hablaba, siempre buscando los archivos que uno tiene por ahí, vio sacándole la tela de araña, las hojitas, allí fui buscando el origen del paraíso. A ver, convengamos siempre, para ser objetivos en el estudio de la palabra,
convengamos en la parte literal del texto, de la palabra paraíso, sabemos que es una palabra que fue colocada allí con un sentido netamente espiritual y religioso. En toda la cultura que rodea al mundo hebreo, que existió antes, durante y después hasta nuestros días, la palabra que se utiliza para allí se usa únicamente con un sentido religioso, tanto en la parte morfológica como en la parte semántica. Tanto los persas, todo el mundo persa, todo el mundo árabe, todos los musulmanes utilizan la misma palabra con diferente connotación. Por ejemplo, yo tengo anotado aquí, deriva en el mundo persa, deriva de la palabra Janat, que es jardín, ¿tá? Y tanto en latín como en castellano, en árabe o en persa, en todos los casos se utiliza siempre en el sentido de la religión, y alude en su origen griego, porque después se latinizó en la Septuaginta y en la Vulgata, en su origen griego, el significado es un lugar cercado, construido y apartado. Un lugar cercado, un lugar construido y un lugar apartado. Y qué buena noticia, Dios nos lleva a nosotros a un lugar apartado. Dios nos lleva a nosotros a un lugar seguro. Y qué bueno que se alude al paraíso con el jardín, como algunos lo aluden en la traducción que significa jardín. Jardín nos recuerda al jardín del Edén, nos recuerda al lugar donde estábamos cara a cara con Dios, en el inicio, donde podíamos ver el rostro de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que al final de los tiempos lo veremos. La palabra nos dice que al final de los tiempos Él nos llevará a un lugar donde hay un suelo nuevo y una tierra nueva. Un lugar distinto al que nosotros pensamos. No vamos a estar tocando el arpa, ¿verdad? Seguramente como por allí se nos ha enseñado, sino que seremos, a la hora de fallecer, como dice el pastor Marvin, iremos a un lugar que el Señor ya preparó para nosotros. Veremos la gloria de Dios, veremos las bendiciones de Dios, y después de todo esto, veremos a Dios. Continuamos con preguntas al pastor. Si me permiten, todo tuyo, pastor, creo, con libertad. Absolutamente, los que hemos leído la Biblia sabemos que se repite mucho lo del reino de Dios, reino de los cielos, reino de Dios, y muy pocas veces se habla del paraíso. Creo que bien se mencionó, Marvin, el momento que Jesús se lo declara al que estaba crucificado al lado. En realidad, cuando leo la Biblia digo, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir para que yo pueda practicar, para que pueda obedecer, ¿verdad? Y indudablemente, como hemos escuchado en esta noche, hoy es el reino de Dios. Hoy está presente en nuestra vida el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Él es una persona y por lo tanto tiene un reino. Y en el reino hay leyes y hay palabras, y también tiene que ver esto con la presencia de mayordomos o administradores de ese reino. Y esto es hoy. Cuando hablamos del paraíso sabemos que es ese post muerte o después de la muerte. Y indudablemente también sobre eso sabemos por fe y por lo que el Señor ha prometido que definitivamente ese paraíso va a ser espectacular. No hay nada comparable en la tierra con lo que va a hacer ese lugar. Y uno dice, yo quiero estar, y espero que todos los que nos estén escuchando, viendo, digan, yo voy a estar. Y la iglesia de Cristo va a estar en ese lugar porque Dios lo ha prometido. Pero lo importante, y esta es mi reflexión, hoy en día es saber que estamos en el reino, y en el reino hay un rey, se llama Jesús, el Señor, y a nosotros como administradores nos toca obedecer
y manejar absolutamente todas las cosas que en este reino Dios nos puso a disposición. Este es el tiempo de hoy, este es el día a día, vivir en este reino donde nuestro rey nos está dando instrucciones precisas para administrar las 24 horas, para administrar los recursos, para administrar los bienes, aún los momentos de escasez o de abundancia, nos toca ser administradores. Porque el día de mañana, en ese día que estará muy cerca el paraíso, nos toca también rendir cuentas, ¿verdad? Nos toca presentarnos delante del rey y el rey nos dirá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con las 24 horas de hoy? ¿Qué hiciste con los 365 días de este año? Etcétera, etcétera. Pero por eso, cuando leemos la Biblia, encontramos mucho sobre el reino de Dios y cómo movernos en el reino de Dios, cómo vivir el reino de Dios, que es este tiempo contemporáneo, este tiempo actual. Y el paraíso, bueno, sabemos que será extraordinario. Y qué bueno poder estar juntos, ¿no? Ya libre de todas las dolencias que podamos tener, libre de la muerte, de enfermedades, libre de la oscuridad, libre de todas las cosas para poder juntos entonces disfrutar de esa presencia espectacular y maravillosa que va a ser estar con el Señor y en su gloria. Aleluya. Así que celebramos que estamos llamados y espero que todos podamos estar ahí compartiendo ese momento extraordinario. Así que celebro y doy gloria a Dios porque estamos ya también en el paraíso. Estamos en el reino y estamos también en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, adelante. Muy bien, gloria a Dios, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre el paraíso? Sí, pastor, bendiciones. Sí, estamos escuchando atentamente. Bueno, yo meditaba en este tema con respecto al paraíso, ¿no? Cuando el pastor recién estuvo predicando y le dijo al que estaba crucificado, ¿no? Aquel que le pide que se acuerde de él, cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo meditaba en esa palabra del paraíso, pero también cuando vamos nosotros a Apocalipsis, capítulo, creo que es el 21, donde habla de la Jerusalén celestial, yo entiendo también que ahí es el paraíso, donde no hay más llanto, ni dolor, ni clamor, donde Dios enjugará toda lágrima, donde nos gozaremos y serviremos, dice la palabra, estaremos para siempre con el Señor. Eso tiene que ver también con el paraíso, con lo eterno, donde estaremos nosotros en aquel día recibiendo ese premio, ¿no? Por haber creído, por haber permanecido, por haber sido fiel al Señor, porque tomamos la salvación que Él nos regaló y la cuidamos, dice la Escritura, que debemos ocuparnos con temor y temblor. Tenemos que pagar un precio también para alcanzar ese premio, para estar para siempre con el Señor en su presencia. Bueno, aquí es donde debemos prepararnos, lavarnos, santificarnos, consagrarnos, para que en aquel día, dice la palabra de Dios, no nos alejemos de su presencia avergonzados, y que el Señor nos diga a nosotros, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué quiere decir esta palabra, apártate de mí, hacedor de maldad? Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, porque dice la palabra que la carne es pecaminosa, la carne está llena de ira, de celo, de fornicación, de adulterio, de chusmerío, de hipocresía. Entonces las obras de la carne son malas y el Señor nos manda a nosotros a hacer morir las obras de la carne y que seamos valientes y esforzados y que andemos en el Espíritu y que los frutos espirituales estén en nuestras vidas, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, la templanza, el dominio propio, y etcétera, 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 ¿no? Acá es donde tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no
puede ver el reino de Dios o no puede entrar en el reino de Dios. Preparémonos, seamos valientes, porque los cobardes, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los cobardes? Qué palabra fuerte, pastor. Aquellos que no, que se volvieron atrás, escucharon la palabra, en el momento la recibieron con gozo, pero cuando vino la tribulación y la persecución y las aflicciones por causa de la palabra y por causa del Señor, se volvieron atrás. Acá dice la palabra que no tenemos que retroceder, tenemos que avanzar. Pastor Raúl Ponce, esta es mi exposición. Muy bien, muy bien. Muy lindos Quiero aportes. agregar algo, si Sí, me permite. sí, Pastor Rubén. Es un pasaje muy interesante, el de Apocalipsis, y ahí la revelación dice, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva. Y nosotros, yo por lo menos creo que la tierra no es el paraíso. Algunos hablan de que esa nueva tierra será el paraíso, pensando que la tierra va a ser transformada y va a quedar como hecho un paraíso. Creo que esta no es por lo menos la posición donde que yo entiendo es la que nos permite llegar a esa conclusión, sino que será algo absolutamente nuevo, algo totalmente distinto, pero no será como nosotros nos imaginamos, porque hay algunas versiones de que el paraíso está en la tierra y será para un grupo selecto, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que el paraíso va a ser para todos los hijos de Dios, y creemos verdaderamente que vamos a estar día y noche con el Señor. Eso quería agregar. Muy bien, yo después voy a hacer un comentario para armar lío nomás, pero es natural, ya los que me conocen saben, ¿qué hacemos? Yo me acordaba de aquel delincuente que estaba en la cruz al lado del Señor, que no pagó su diezmo, no se bautizó, no fue a la iglesia, no leía la Biblia, no se congregaba, era un pecador, sin embargo el Señor le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Que no estaba bautizado. Y no está, por eso. Muy bien, seguimos con preguntas. No había tomado la Santa Cena. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a cada uno de los panelistas que se encuentran en esta noche juntamente con nosotros. Bueno, ahí estaba la exposición, viene más o menos en un mismo hilo, en un mismo estilo, las respuestas, ¿no? Y a mí me toca contestarle la pregunta a un oyente que nos pregunta, ¿dónde dice específicamente en la Biblia que vamos al cielo después que morimos? Y ahí nos enganchamos a todos los comentarios y las exposiciones que fueron surgiendo en el programa hasta este momento. Pues le diría a esa persona y a cada uno de los oyentes que específicamente en la Biblia no hay un versículo o un pasaje que nos diga que nosotros nos vamos al cielo después que morimos. Y ahí surgen todas estas cosas que hablamos en esta noche sobre el paraíso, sobre la Nueva Jerusalén, sobre las moradas eternas y todo, y le voy a pedir en esta noche la ayuda, por supuesto, al Espíritu Santo que me auxilie para poder ordenar un poco todas estas informaciones y estas cosas que fueron surgiendo en este programa, y que está bueno porque todos nosotros aprendemos también uno de los otros. Y precisamente quería justamente arrancar por ahí, esa expresión, esa declaración que le hizo Jesús a ese hombre que estaba ahí en la cruz, que no había conocido al Señor antes, que no había frecuentado ninguna iglesia, que no había recibido el bautismo, pero él tuvo una actitud de arrepentimiento en su último momento, en su último suspiro, y Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. Entendemos, y ahí ya se habló sobre el paraíso, lo estuvo hablando el pastor Raúl, y yo tenía como para acotar a esa palabra, a esa referencia que se refiere al paraíso, a un lugar de paz, a un lugar donde iban las almas de las personas que morían en Cristo a esperar ahí el día venidero, como dice la palabra, ¿no? Y entonces tenemos allí esa parábola del mendigo y de Lázaro, que fue lo que Jesús usó para hablar de estos dos lugares, donde van las almas de las personas
que mueren en Cristo, que mueren, que tienen fe en el Señor, y las que no, y de ahí salen muchos debates, ¿no? Donde hablamos del cielo y del infierno, y que precisamente así no está escrito en nuestras Biblias, pero usamos esto y muchas veces dentro de nuestras iglesias y nos enseñaron así, y hablamos de estos dos lugares. Y hablamos de esos dos lugares de condenación, ¿no? Uno que es condenado para siempre y el otro que es eternamente y para siempre con el Señor. Pero en esta noche yo quiero justamente traer un pasaje de cuando Jesús habló sobre las moradas eternas, allí cuando Él prometió, y esto se encuentra allí en San Juan 14, versículo 2 y 3, y lo quiero leer en esta noche para poder ordenar un poco todos estos pensamientos y estas cosas que salieron en este panel. Y la palabra del Señor allí dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta palabra la hemos usado equivocadamente para decir que ahí a esas moradas eternas nos vamos después que morimos, aquellos que somos cristianos. Y Jesús lo dice claramente en ese pasaje, que Él va a ir a preparar ese lugar, esas moradas eternas, y luego vendrá por nosotros a tomarnos para llevarnos a esas moradas. Y esto nos habla de la resurrección en el día postrero, en la venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos, seremos tomados y seremos llevados a ese lugar, pero no cuando morimos. Cuando morimos, nuestra alma va a un lugar seguramente de paz, porque morimos en Cristo, somos personas que practicamos o que nos arrepentimos o tenemos bueno, esa oportunidad, digamos así, porque no solo los que estamos dentro de la iglesia somos los que vamos a ir al paraíso. Ahí lo comprobamos a través de ese pasaje donde Jesús le promete el paraíso a este hombre que no estaba dentro de la iglesia. Entonces, nuestro corazón, nuestra mente, todos nosotros tenemos la oportunidad de un día arrepentirnos de nuestros pecados. Algunos lo hacen y otros no lo hacen. Y de ese último suspiro, como suelo decir yo, de esa última decisión, depende nuestra vida eterna, si vamos, para qué lugar vamos. Y cuando habla Jesús ahí en esa parábola de Lázaro y el mendigo y Lázaro, nos habla de esos dos lugares. Y uno estaba en un lugar por haber vivido de una manera, y el otro estaba en otro lugar por haber vivido de otra. Y este hombre, cuando ve que ese tormento que estaba pasando, pide por favor que le permita a que vaya el otro y le anuncie a los suyos para que también no vayan a ese lugar de tormento. O sea, es lógico y es evidente por la palabra que existen dos lugares donde van diferentes de nuestras decisiones personales que tomamos en esta vida, nuestra alma después de la muerte. Pero justamente no encontramos un pasaje que nos dice que vamos al cielo. Y yo pienso, y juntando toda esta información, creo que la Nueva Jerusalén, que hablaron los panelistas, no es el lugar donde vamos cuando morimos los hijos de Dios todavía, porque se refiere a aquellos que morimos en Cristo como que estamos dormidos, y lo habla cuando dice que cuando Cristo venga por su iglesia, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nos encontraremos con Él, y ahí iremos a ese lugar. Espero que quede un poco claro, y abro para que los demás panelistas también puedan participar y también puedan aportar en esta exposición. Sumo un pasaje, si me permite, tomando las palabras de Karina, y es la que está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y sumo esto porque aquí aparece esa morada. Pablo utiliza la palabra morada terrestre y habla del edificio de parte de Dios, hecha por Dios, que es casa no hecha con mano de hombre, y que dice que está en los cielos, dando a entender un lugar celestial donde Dios tiene preparado
tu casa, mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay muchas de estas cosas que nos hace pensar justamente que hay un lugar celestial donde estaremos. Y bueno, es para seguir charlando esto de si será inmediato o será en una segunda etapa cuando Jesucristo venga, etcétera, etcétera. Hay muchas creencias distintas sobre las cosas que van a pasar después de la muerte. Pero reitero en esto para que todos nos quedemos felices, contentos de que el cristiano, el creyente, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida, después de la muerte va a estar en un lugar súper, va a estar en paz, como se mencionó en esta noche, va a estar realmente preparado, listo para las cosas nuevas que tendrá el Señor también reservado para aquel momento. Así que todos podamos otra vez, ¿no? Estar en ese lugar celestial, en esa casa donde el Señor, el Dios Padre mismo lo ha preparado. Creo que es muy importante. Y decía de las creencias, ¿no? Y lo quiero contar como anécdota, y algo que me causó en ese momento mucha simpatía. Cuando estábamos en China, cuando estuve en China, me invitaron a hablarle a una mujer, a una anciana, su hija creyente, quería que yo le hablara a ella. Primera entrevista, en realidad no hubo un desencuentro, y en la segunda charla estábamos en un grupo de reunión en las casas, llámese iglesia subterránea allá en China, y en ese lugar vino esta mujer, y hablábamos justamente, todos tratábamos de que esta mujer creyera y aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador, y se resistía verdaderamente. Entonces, el Señor pone ahí las cargas y las preguntas, y le pregunto a esta mujer, dígame usted, ¿por qué no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? Y la mujer dice, no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque mis padres no me dan permiso, dice. Ay, ay, ay. Digo, ¿cómo sus padres no le dan permiso? ¿Viven sus padres? No. Mis padres no viven, pero ellos no podría abandonarlo. ¿Y cómo es esto? Y entonces, explicando un poco, en su creencia, esta mujer lo que hace cada 2 veces al mes, incluso en los aniversarios de la muerte de su mamá y de su papá, le envía dinero allí donde está su mamá y su papá. Y entonces tenía que seguirle enviando dinero para que pueda ellos vivir bien. Es decir, la idea de que con dinero en ese lugar necesitaban dinero para vivir bien. ¿Y cómo es, le pregunto, que usted envía dinero a su madre y a su padre fallecido? Bueno, yo voy a un templo y en ese lugar compro unos billetes, y en ese templo hay una urna, y en ese lugar yo quemo esos billetes para que el humo suba al cielo, a donde está mi papá y mi mamá, y ahí ellos reciban. Digo, ¿y por qué hace eso? Bueno, porque los amo, y creo que ellos lo necesitan. Pero a ver si entendí, usted va a un lugar, va con dinero bueno y compra unos papeles que supuestamente son billetes, y esos papeles son los que queman, y ese quemado, el olor y el humo sube, y ellos lo reciben de esa manera. Sí. Entonces le digo, pero dígame, ese dinero no es verdadero, ese dinero es falso. Porque usted tiene el dinero verdadero en su mano y compra ese dinero falso con dinero verdadero.
se quedó mirándome y me dijo, sí, tiene razón. Y entonces le digo, pero ¿cómo es ese lugar donde está su mamá y su papá? Usted le envía ese dinero falso allí donde está su papá y su mamá, y ellos reciben el dinero falso que usted le envía, y ellos usan ese dinero falso. Y yo me ponía a pensar y digo, wow, entonces, ¿qué se puede comprar en un lugar con dinero falso? Y la relación lógica es, todo es falso, compran todas cosas falsas. Le digo, ese lugar es falso. Una cosa que utiliza, un lugar donde utilizan dinero falso es absolutamente falso. Y porque lo único que se puede comprar con dinero falso es cosas truchas, cosas falsas. Y entonces la mujer se quedó mirando realmente y asombrada de que no había pensado, se veía que no había pensado de esa manera. Y entonces ahí es donde yo también le pregunto, le digo, pero si usted ama a mamá y a papá, y le envía dinero falso, ¿no es más demostrativo de amor que usted agarre el dinero verdadero y lo queme en esa urna para que reciba dinero verdadero? Y ahí ya cambió su rostro y ya no sabía qué decirme, pero estas son creencias de que en ese lugar algunas personas creen que hace falta dinero, hace falta que el dinero de la tierra, y así lo entierran como objetos, etcétera. Pero en realidad el reino de los cielos, nuestro Señor tiene preparado ese lugar donde no vamos a necesitar dinero de aquí en la tierra, ni oro, ni plata, ni nada absolutamente de todas estas cosas. Pero es necesario aclarar estos temas para que muchas personas puedan creer en la verdad y seguir en ese camino, ¿no es cierto? Así es, sin duda alguna. Hay muchas creencias en cuanto a la vida después de la muerte y lo que ocurre después y lo que podemos o no necesitar en algunos imperios que incluso aparecen en la Biblia. Para el día de la muerte, si no tenés dinero, no podés cruzar a un lugar porque hay que pagar un peaje. Hay muchas creencias en cuanto a eso. Yo me remito a la palabra de Dios y en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Encuentro yo en la palabra de Dios algo contundente en cuanto a la muerte. El ser humano se va a enfrentar a la muerte, le guste o no le guste, la muerte va a llegar. La diferencia está en que al momento de la resurrección, los muertos en Cristo serán resucitados, los muertos resucitarán primero, dice la palabra de Dios, iremos todos delante de la presencia de Dios. En eso estamos todos de acuerdo. Y después, cuando haya culminado todo el proceso, todo el plan divino en Israel y en las naciones, vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Con ese contexto es impensable que en este mundo pueda haber un paraíso. Porque la destrucción que va a ser tan grande en el planeta Tierra, que no va a haber lugar en el mundo, solamente que en el paraíso de la Tierra sea un lugar así de chiquito, y no creo que los muertos en Cristo a lo largo de la historia y los justos que han muerto anterior de Cristo, que se salvan por la ley, entren en un platillo de este tamaño. Yo creo que lo que Dios tiene es algo mayor, y lo describe allí en el versículo 2 de Apocalipsis 21, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde en el versículo 3 lo aclara diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jesús fue a preparar moradas, Jesús fue a preparar su lugar, como dijo la profeta Karina, la pastora Karina. Hay un lugar que Dios tiene preparado para nosotros, después de la muerte, después de la resurrección, a donde sea, lo importante es que estaremos con Él. Podemos tener los matices, será así, será así, iremos en coche, iremos en avión, iremos en jet, no sé. Yo solamente sé que en un abrir y cerrar de ojos en su venida, los que estemos seremos arrebatados, dice la palabra de Dios, iremos con Él y estaremos para siempre delante de nuestro Dios. Y Él prometió que fue a prepararnos el lugar para que cuando Él venga nos lleve a ese lugar. Yo creo lo que dijo el Señor Jesús. Amén. Creo en lo que dijo el Señor Jesús.
todo lo demás lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir, no nos vamos a escapar de eso. Continuamos. Pregunta al pastor, pastor. Y antes de entrar en el tema aquí que me toca, doy gloria a Dios por este programa y por cada uno de los panelistas una vez más. Los que están hoy y los que, no los que ya estuvieron y aquellos que han de estar, porque han pasado grandes siervos y siervas del Señor aquí, ¿no? Gloria a Dios. Por eso es un honor y una honra para mí. Y solo corroborando lo que la profeta Karina dijo y lo que usted acaba de decir, yo iba a hablar las mismas palabras, estaba mientras el pastor estaba hablando, yo estaba aquí mirando en Apocalipsis 21, donde dice de la Nueva Jerusalén, que yo creo que ahí va a ser el destino final. Vamos a decir, ahí va a ser la llegada, vamos a estar ahí en nuestro destino final con Dios, donde seremos su pueblo. Justamente ese versículo yo estaba leyendo ahora, que usted acaba de mencionar, estaremos con el Señor en el descanso eterno, ¿no? Mientras eso, cuando uno parte, cuando uno se muere, realmente va a un lugar de descanso que se habló ya bastante, podemos llamar de paraíso, bueno, mas el destino final va a ser la Nueva Jerusalén, que no va a ser aquí en esta tierra, ¿no? Nuevos cielos y nueva tierra. Gloria a Dios. Son temas interesantísimos, ¿no? Pero apóstol, la pregunta que me tocó es la pregunta de Juan de la ciudad de El Oro. El Oro. ¿Alguien sabe dónde queda la ciudad El Oro? Ah, el apóstol ya sabe. A ver, apóstol, si lo puede responder rapidito. En realidad hay dos lugares llamados El Oro. Uno está en Argentina y el otro está acá en Uruguay, en 33. El Oro. Ah, entonces ahí son dos lugares que yo no había buscado. Yo busqué uno que está en Ecuador, llamada provincia El Oro, y también en México. Así que no está especificado de dónde es el hermano Juan, pero agradecemos por la pregunta. Y la pregunta ¿es cierto que antes de Eva existió otra mujer para Adán? Bueno, esta es la pregunta de Juan, y muy interesante, ¿no? Muy interesante. Lo que vemos y buscando por la palabra, hay algunos puntos que podemos aclarar. Mas já de antemano, já quero responder a pergunta de Juan, e que supostamente pode ser a pergunta de muitos outros. Será que existió outra mulher antes de Eva, para Adán? E a resposta é não. Não houve outra mulher. Mas por que há esta pergunta? Por que se genera esta dúvida? Porque há um engano aqui de Satanás que queremos compartilhar, porque sabemos que Satanás é o padre de mentira, é o enganador, e ele ha traído, ou ha deixado na enseñança, através de los siglos, como que se isso fosse algo verdadeiro, que Adão, outra mulher, né? E esta outra mulher é conhecida por la mitología como Lilith, que supuestamente podría haber sido esta otra mujer de Adán, mas que no fue mujer de Adán, mas no significa que no exista esta figura de Lilith como un demonio que actúa hasta hoy en el ámbito del área sexual, querendo poner as mulheres como dominadoras, teniendo los mismos derechos del hombre, no que las mujeres no tengan los mismos derechos, mas vamos ver todo un tema que está dentro hasta mismo del feminismo. Mas vamos a aclarar un poco los puntos aquí que estamos hablando. Por ejemplo, en Génesis, yo voy aquí en la palabra, Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice en el versículo 27, Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Entonces vemos que en Génesis 1 está claro que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra. Bárbaro. Pero en Génesis 2, o sea, un capítulo después, en Génesis 2 y el versículo 20, del 21 hasta el 23, podemos leer el versículo 21 que dice: Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, y aquí es que Satanás y muchos seguidores de Satanás entram com uma doutrina equivocada, que havia uma mulher que foi criada antes. Porque mira que Eva foi criada acá en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 dice que Dios creó hombre y mujer. Entonces, aquí que supuestamente estaría la comparación, mas no está comprobado que havia outra mulher. Entonces, ¿cómo podemos entender correctamente esta escritura? Bueno, primeramente que la Biblia, sabemos que la cronología bíblica no es tal cual están los libros en la Biblia, y no necesariamente un evento, un acontecimiento está dentro de la orden cronológica que estamos leyendo. Y aparte, en el capítulo 1, lo único que está declarando es que fue hecho una creación. Se creó la mujer, se creó el hombre, mas no necesariamente que solo por estar en el capítulo 1 significa que fue antes o que fue antes. Simplesmente se está mencionando que Dios creó hombre y mujer. Nunca está mencionado que foi criada uma outra mulher específica para Adão. Nunca. Não há base bíblica. Não há base bíblica em nenhum texto para isso. E uma coisa que sabemos é que a Bíblia não se contradice. Há uma harmonia entre os textos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E alguns se basam, tomam por base quando Adão habla para Deus que esta ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Como que diciendo, esta ahora sí es mi mujer, la que era antes no era. No, eso es mentira. No es la debida interpretación. No es la debida interpretación. Bueno, ¿por qué entonces Adán menciona y habla para Dios que esta ahora es la mujer que es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Simplesmente porque antes Adán había visto Dios crear los animales, y tanto que Dios le llamó para dar el nombre a los animales, y Adán veía que cada animal tenía su pareja. Tenía el animal que era el hombre y tenía la hembra. Entonces, cada animal tenía su compañera. Y Adán no tenía compañera. Adán no tenía. Entonces, cuando él se despierta del sueño y ve que tiene una mujer semejante a él, que salió de él, entonces él tiene esa identificación y ese entendimiento que ahora sí, ahora él tiene una mujer. Tanto que dice, del varón va a ser llamada varona, porque del varón fue formada. Amén. Entonces, esa es la interpretación correcta de este pasaje, de este punto aquí. Y no significa que el capítulo 1
porque Dios menciona un hombre y una mujer, fueron creados hombre y mujer, no significa que creó Dios otra mujer, sino también hubiese creado otro hombre. Y en vez de Adán, tendría que haber otro hombre antes también. Y no es así. Dios creó a Adán como hombre y después creó la mujer. Y entonces ahí se concreta lo que está en Génesis 1. Creó Dios el hombre y la mujer, varón y hembra los creó. Es una constatación que fueron creados. Amén. No significa que hubo una mujer antes. Ahora, eso fue una fábula que fue creada hace muchos siglos atrás. Supuestamente, esta mujer que supuestamente fue creada y que llevó el nombre de Lilith, esta mujer, ela fue en la mitología, por ejemplo, es conocida como una mujer que trae terror nocturno, una mujer también que es descendiente de vampiros. Lilith, en la mitología, en la historia, ela es encontrada en algunos libros, es mencionada como un demonio, la verdad. Una mujer, sí, una figura de mujer, y que supuestamente fue expulsa, fue echada del paraíso por no cumplir la ley de Dios, por no cumplir lo que Dios había determinado, y por eso fue echada. Y también por no se sujetar a su hombre, a su esposo, en ese caso, a su marido, Adán, por no se sujetar y porque quería ser independiente y superior al hombre. Inclusive hay una otra rama de ese mismo tipo de enseñanza, que la serpiente era Lilith, queriendo engañar a la mujer, para que la mujer tuviese el mismo derecho que los hombres. Y eso es algo que quedó en la cultura, en la filosofía, y lamentablemente esa mentira ha sido transmitida a lo largo de los siglos, y por eso se generó, con base en estas historias, en estas mentiras, se generó la cultura del feminismo, como que la mujer tiene que ser independiente del hombre, que no necesita del hombre, y que debe tener sus derechos iguales o superiores al del hombre, incluso derechos sexuales, porque esta enseñanza lo que traía en el ámbito sexual es que Adán quería estar por encima de la mujer en el momento del acto. Y supuestamente Lilith dijo, no, usted no va a estar encima y yo abajo, yo voy a estar por encima. Y bueno, y vemos ese espíritu de que muchas mujeres quieren estar por encima de los hombres. Vemos ese espíritu actuando hasta hoy en la humanidad. Perdón porque estoy afónico, un poco difónico, apóstol. Me vengo recuperando de una gripe, por eso estoy un poco sin voz. Que me perdonen todos del programa. Y bueno, así que para terminar esta enseñanza, Dios no creó otra mujer. Esto fue una fábula donde el apóstol Pablo habla en 2 Timoteo, capítulo 4, el versículo 4, él dice que muchas personas se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, que no van a querer escuchar la sana doctrina, mas van a dar oídos a las fábulas. En otras palabras, esa es una mentira, es una fábula. La única mujer criada para Adán fue Eva, y todo lo que se escuche lo contrario no está en la palabra. Tenemos que nos aferrar a lo que dice la palabra.
y la palabra solo menciona Eva. Solo menciona Eva. No menciona otra mujer. Amén. Y todo lo que la palabra no menciona son fábulas. Fábulas de Satanás, fábulas de hombres para engañar y distraer a los hombres, para que uno crea más en fábulas y no crea en la palabra de Dios. Por eso, queridos, y todos los que estarán escuchando ese programa, atentémonos para la Biblia, para lo que dice la palabra. Lo que diga la palabra, eso vamos a creer en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Está disculpado por me di cuenta que estás mal. Yo no estoy del todo bien tampoco, tengo la voz media perdida, pero sí, Lilith está en la Biblia. El problema está en la versión que vos leas. Ah, sí. Y ese va a ser el problema. Y el Talmud. No. Yo voy a la Septuaginta nomás. La Septuaginta la menciona a Lilith como el Onocentauro. En la versión, por ejemplo, la Reina Valera 60, la menciona a Lilith como la lechuza. En otras versiones se la llama Lamia. Y estamos hablando de Isaías 34:14. Está en la Biblia. Sí. Está en la Biblia. Sí. Se le ha cambiado el nombre. Se le ha cambiado el nombre. Se le ha cambiado el nombre para sacar el nombre Lilith, porque pertenece al folclore israelí o a la mitología judía, que es incluso anterior a la judía, porque cuando se armó el Génesis, la nación de Israel no existía como nación, se formó después, teniendo en cuenta cómo fue formado el libro del Génesis, ¿no? Cómo fue formado el libro del Génesis, ¿no? Teológicamente hablando, en la figura de Lilith representa lo demoníaco, representa muchas cosas, pero es una figura conocida en toda la tierra semita, junto con otras diosas que hay allí. Tenemos el problema de los apócrifos. Los apócrifos no fueron aceptados, no fueron canonizados. Y después recordemos que tenemos el problema de que nuestra Biblia es católica. Tenemos lo que el catolicismo aceptó que se tuviera. Hablando netamente de lo que es la confección de los libros. En los concilios se fueron determinando lo que quedaba en la Biblia y lo que no quedaba. Lo que los católicos de la época aceptaban como base bíblica y los que no. Fíjense, si nosotros vamos a tomar las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes? Los de Berea. Porque escudriñaban y estudiaban para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que estaban estudiando? No existía la Biblia. No existía el Nuevo Testamento. ¿Qué estaban estudiando para saber si las cosas que estaban ocurriendo en el ministerio de Pablo y en el ministerio de Jesús eran realmente así? Estaban estudiando los libros sagrados, los libros proféticos, que ni siquiera tenemos alcance ni acceso a usted y yo. No tenemos acceso, porque no sabemos leer árabe, no sabemos leer hebreo, no sabemos leer los diferentes dialectos que formaron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Principalmente el Antiguo, que hay varios dialectos. Los libros sagrados en la diáspora fueron tomando forma al idioma local. Lo enseñaba el lunes pasado en la clase de maestría y de licenciatura. Es que una cosa es lo que yo leo y otra cosa es lo que entiende el lector en la época que fue escrito. Es como la fotografía. Para nosotros una fotografía hoy en día es una simple foto. Pero hace 200 años atrás, si usted iba con una cámara de fotos, le sacaba el alma a la persona. Es más, todavía en el siglo XX se siguió creyendo en algunas culturas que la fotografía era robarle el alma a alguien. Eso es lo que ellos entienden de una simple foto. Entonces, lo que yo puedo interpretar de algo que estoy viendo, no necesariamente es lo que interpreta otra gente de otra época o de otro tiempo, o de otra cultura. Como lo que decía muy bien allí el pastor Rubén Huesú sobre la señora en China que quemaba eso, porque en su idioma, en su lenguaje cultural, significa algo muy importante para ella. Pero para nosotros no.
para nosotros es simple idolatría. Está bien porque Eso lo he buscado también. generamos debate, generamos Claro. investigación, generamos que la gente se pregunte, y esto es así, vamos a investigar. En la Septuaginta, que la tradujeron los hebreos al griego, ¿ah? No dice Lilith tampoco, dice Onocentauro, y en el griego, yo lo tengo acá, Onocentauroi, dice en realidad Onocentauroi, es en el griego, ¿ah? Y es un animal con senos de mujer, es un hombre con senos de mujer, con cuerpo de bestia, ¿verdad? Cabeza de hombre y barba. Y en el Génesis, la serpiente que tienta a Eva no aparece como serpiente. La palabra hebrea que se utiliza allí no dice víbora, no dice que es una serpiente, no dice que es un animal. La palabra hebrea para serpiente es una palabra compuesta que significa ser pensante. Sí, usted ya dijo eso en un Que después programa. se latinizó y quedó serpiente, pero no dice serpiente el original. En ningún lado dice que fue una serpiente. Dice que fue un ser pensante. Volvemos a lo mismo de la fotografía que hablábamos hace un instante. O lo que nosotros entendemos hoy como ciencia, como física, incluso matemáticas, que hace siglos atrás era tenido como una herejía o como algo de hechicería. Y se nos prendería fuego y se nos cortaría la mitad con un serrucho. Pero la traducción de la palabra en el original no dice serpiente, dice ser pensante. Por eso que hay Muchos no lo saben a eso. Algunos dicen que era Lilith, este ser pensante, que no Sí. era la serpiente, era Lilith. Exacto. Mas, de qualquer maneira, estamos hablando de un demonio. Lilith es un demonio, supuestamente. Estamos hablando desde la concepción evangélica o desde la concepción cristiana que hemos recibido nosotros, considerada como un demonio. Es como la fotografía. Nosotros lo consideramos un demonio, en ese contexto. Claro. Pero en el contexto de ellos, en el contexto de su cultura, en el contexto de su pensamiento, para ellos de pronto no es un demonio. ¿Nos entendemos? Claro. Por eso hay escritos claro, y hay claro. literatura sobre ella, y es muy discutido en el mundo, en su tierra, en el mundo semita, por ejemplo. En el mundo de la investigación, cuando vos vas a estudiar, vos descubrís muchas cosas de la famosa Lilith. Y vos tenés que ir a los apócrifos y descubrís Claro. muchas cosas, desde el punto de vista de la investigación. ¿Puedo tirar una otra cosita nomás? Que Tire el asador que la parrilla está ardiendo. Bueno, la parrilla está ardiendo. Es que si vamos a discutir, por ejemplo, si la serpiente era un ser pensante o si era una víbora, en Apocalipsis también menciona el dragón, la antigua serpiente. Claro, pero no te olvides que son dos cosas que distintas. Supuestamente se alimentó de polvo, o sea, del pecado del hombre, y de una serpiente se volvió un dragón. Vamos a separar a separar el ganado. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo en griego. El significado de las palabras es otro. No habla de la misma serpiente. No te olvides que el Leviatán también es una serpiente. Sí. Y está presente en todas las culturas anteriores a Cristo. La misma serpiente es tanto en el arte rupestre como en jeroglífico, en todo tipo de escritura aparece una serpiente antigua, incluso en la Biblia. Siempre, ¿verdad? O sea, está representada como algo malo. Entendimos el mensaje. No importa cómo se escriba, entendimos el mensaje. Gracias a esa serpiente o a ese ser pensante, como le queramos decir, por la etimología de la palabra, por la traducción de la palabra, fue lo que trajo el caos al plan de Dios en la tierra con el hombre. Introdujo el pecado al hombre a partir de la desobediencia. Estamos todos de acuerdo en eso. Lo demás son chirimbolos del arbolito de Navidad, son pautas de conocimiento que en realidad no cambian nada lo que está hecho en el pasado y no cambian nada el plan de Dios hacia el futuro. Queremos dejar claro esto porque en el cruce de saberes está bueno porque enriquece un poco nuestro conocimiento de las cosas, de cómo están escritas, ¿no? Mucha gente ignora cómo está escrita la Biblia y mucha gente ignora lo que dice la Biblia. Están acostumbrados a leer un libro que se les dio.
pero cuando vamos al original, a lo que dicen los textos originales, nos llevamos grandes sorpresas, muy grandes sorpresas, muy grandes sorpresas. Gracias a Dios, la mayoría de las sorpresas son para bien, que descubrimos que en la palabra de Dios tenemos el mensaje de Dios para la humanidad en la antigüedad y ahora y hacia el futuro. Y eso no va a cambiar. El diablo podrá hacer cualquier cosa, pero no va a cambiar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Y no va a cambiar lo que tal, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no lo va a cambiar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá cambiarlo? Miren, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Porque Exacto. el Espíritu Santo de Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Y el Espíritu Santo nos hace discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que no es natural, es algo espiritual, ¿no? El Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Así que todo lo que queramos saber, como decía usted, ¿no? Yo estudié un poco de los concilios, 2 años estuve estudiando con la Iglesia Reformada Americana, de los concilios de Nicea, el concilio de Éfeso, y diferentes concilios que se fueron haciendo a través de los tiempos, pero eran otras culturas, otras costumbres, otras creencias, otros nombres, el mismo diablo disfrazado, vamos a decir, ¿me entiende? Ahora estamos en otro tiempo, siempre se han discutido con respecto a, bueno, quién tenía la verdad, quién no tenía la verdad, y bueno, y la primera persecución comenzó con los propios cristianos, los propios evangélicos, no digo evangélicos, los propios cristianos, ahí comenzó la primera persecución, entre los mismos, vamos a decir cristianos, ¿no? Y bien en ese tiempo había muchas clases de creencias y de costumbres, ¿no? Como ha pasado con el Imperio Romano, que era un imperio bastante cruel y sanguinario. Cuántas cosas han pasado ahí, cuando mismo Nerón manda a matar o a perseguir a todos los cristianos, porque según se dice que Nerón cuando persigue a los cristianos es porque él tenía una pareja que era homosexual. Entonces esa pareja que tenía Nerón se le predica el evangelio y se convierte a Cristo. Entonces por haberse convertido a Cristo, el homosexual lo deja a Nerón y Nerón a través de eso levanta una gran persecución contra los cristianos. Pregunta al pastor. Esto es pregunta al pastor. El ping-pong, el debate, es justamente el debate. No, acá no hay yo tengo la razón, vos tenés la razón, la Biblia tiene la razón. No, acá el que tiene la razón es Dios. La palabra del Señor que nos dejó es inequívoca, excelente. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene firmes en la verdad de Cristo. Es en medio de tanta cosa que hay, que ya había en el tiempo de Pablo. El apóstol Pablo escribía las cartas justamente para responder a la filosofía, a las huecas sutilezas, a las tradiciones. Todas cosas que nos alejan del foco. El foco es Cristo. El foco es Cristo, la obra redentora de Jesús para nuestras vidas. Todo lo demás son cruces de saberes, que en realidad no nos suman ni nos restan para la salvación, no cambian para nada nuestra espiritualidad ni nuestra relación con Dios. Ninguno de los presentes que han expuesto hermoso y que van a seguir exponiendo, nos va a cambiar en algo nuestra relación con Dios si la serpiente se paraba en 2 patas, si Lilith era una lechuza. No nos cambia absolutamente en nada el folclore popular de la época ni de ninguna nación. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y, como bien dijo el pastor Ricardo, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace reconocer al Señor como nuestro Señor. Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Estamos más que bendecidos y agradecidos compartiendo en esta mesa de trabajo con el apóstol Ponce y todos los ministros de Dios que están aquí compartiendo con nosotros. Y la pregunta que llegó al programa, Pregúntale al Pastor, dice así: los que mueren, ¿van directo al cielo, al infierno o esperan el juicio ante el trono blanco? Qué pregunta, ¿verdad? Primeramente vamos a usar la palabra muerte, o los que mueren. Si vamos a hablar de la muerte, tenemos que hablar de una separación. Sí, una separación entre lo material, que es el cuerpo,
entre lo inmaterial, que es el alma. Fíjese que acá hay tres preguntas. ¿Van directo al cielo o al infierno o al trono blanco? Yo meditaba en esta pregunta y también meditamos en la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que lo material, o sea, el cuerpo, cuando morimos, queda aquí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? Y al cementerio. Nosotros vamos a un cajón, nos sepultan, como ha pasado a través de los tiempos. Murió Sara y Abraham sepultó a Sara, murió Abraham y sus hijos Isaac e Ismael sepultaron a Abraham, luego murió Isaac y Jacob y Esaú sepultaron a su padre. Entonces, muerte física. La palabra dice que el hombre fue tomado del polvo y al polvo tiene que volver. Entonces, esa es la muerte, me refiero a lo material, eso queda aquí, en la tierra. Pero también dice la palabra que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso dije que la muerte es una separación. ¿Qué pasa con el alma? ¿O qué pasa con el espíritu? La Biblia nos habla de esta manera en el libro de... Vamos a buscar acá, tengo la Biblia, en el libro de Eclesiastés, vamos a hablar de espíritu, dice, el polvo vuelve a la tierra. Está hablando de nosotros, está hablando de lo que yo comencé hablando, que es del cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra, y dice, el polvo vuelve a la tierra, o sea, este cuerpo vuelve a la tierra. Y dice la Biblia, ¿cómo era? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que también tenemos un espíritu que vuelve a Dios. Yo digo que es el soplo de Dios. Y sopló Dios, dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces acá hay una separación entre el cuerpo, el espíritu, que estamos tocando ahora este tema. Fíjese que Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces hay una separación, el cuerpo, el espíritu que vuelve a Dios y el alma. ¿Y a dónde va el alma? ¿Dónde está el alma? En la Biblia dice que las almas están descansando, que entran en el descanso de Dios. En Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer el versículo, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Acá vemos las almas de los que habían sido muertos, o sea, las almas están vivas. No sé si me explico lo que estoy diciendo. La Biblia habla de la primera muerte, que es la muerte física, y ahí sucede una separación. Pero también habla de la segunda muerte. La Biblia habla de dos muertes. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, ahí podemos encontrar, gloria al Señor, 2:18 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces estamos hablando de una segunda muerte, o como decirle, la muerte del alma. Ahora el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Está hablando de que la paga del pecado es la muerte. Fíjese que no nos está hablando de la muerte física, nos está hablando de la muerte espiritual. Ahora la Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Pero pastor, ¿cómo que estábamos muertos si nosotros caminábamos, respirábamos, salíamos, hacíamos fiesta? Pero dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús viene por nosotros y Jesús nos resucita de los muertos. Llegará el día donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y resucitarán. Entonces Jesucristo nos resucita. Jesucristo nos dio vida, nos levantó de los muertos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos viven. Entonces Jesucristo viene y nos da vida, gloria a Dios, por esta obra gloriosa. Jesucristo dice: todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Nos está hablando ya de lo eterno. Acá vamos a entrar. Es un tema que yo, pastores, apóstol Raúl Ponce y los que están en la mesa, espero que no sea de confusión. Trato de hablar lo más claro posible, porque puede causar esta forma de predicar. Si pastor, no comprendo que estuve muerto y que estoy vivo, que después me muero y que después vuelvo a vivir. Entonces, el Espíritu Santo dice que el hombre espiritual puede discernir esto que estamos hablando, pero el hombre natural no puede discernir, no puede entender, no puede comprender, ni lo va a entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Ahora la Biblia dice: porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces podemos ver que hoy escuchaba a la profeta Karina cuando ella decía que cuando morimos dormimos, y es verdad. Esto puede ser decir que este rompecabezas que no estoy comprendiendo. Cuando Lázaro muere, Jesús dice: mi amigo Lázaro duerme y voy para despertarle, dice el Señor. También cuando Esteban, es muerto a piedrazos, dice que en ese momento Esteban durmió. O sea que cuando nosotros partimos, estamos en un sueño profundo, así como Dios hizo con Adán. Dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas e hizo una mujer. O sea que es un sueño profundo, pero estamos descansando, porque morir con Cristo, gloria a Dios, morir con Cristo es descansar de nuestras obras, todo lo que hicimos acá. El Señor llegará al día donde nos gozaremos y estaremos para siempre en la presencia del Señor. Pero ahora el apóstol Pablo dice: yo quisiera, dice Pablo, partir y estar ahora mismo con Cristo. Es tremendo. Partir y estar ahora mismo con Cristo. O sea, estar ausente del cuerpo y presente al Señor. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo? Nos morimos y nos vamos para arriba, nos vemos con el Señor, nos encontramos con el Señor. Pero pastor, ¿por qué predica de esta manera? La verdad que usted, pastor, no logro comprender lo que me quiere decir. Y Pablo lo dice: quiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea, estar en la presencia de Dios, estar allá digamos, donde el Señor está. Pero la Biblia dice que los muertos, volvemos a Apocalipsis, lo que habían sido muertos, las almas de los que habían sido muertos por causa del Señor, estaban ahí, estaban vivos, estaban clamando, estaban rogando, pidiéndole a Dios que haga justicia, porque ellos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y el Señor les dice: descansen todavía un poco de tiempo. O sea, estamos descansando. Por eso es que acá tenemos que trabajar y tenemos que predicar y tenemos que poner nuestro cuerpo al servicio del Señor, porque tenemos un regalo tan glorioso y tan maravilloso, lo que decía el pastor Rubén, que si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos una morada allá en los cielos. Pero nosotros aquí nos estamos preparando, porque aquí es donde yo tengo que hacer morir. ¿Cómo, pastores? De hacer morir, ¿qué? Hacer morir al viejo hombre. Yo tengo que combatir contra el pecado y tengo que matar el pecado. Tengo que vencer el pecado. Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue tentado en todo, pero él tuvo firmeza en su corazón porque había recibido del Padre la promesa de eternidad. Y quiero decirte que nosotros tenemos que prepararnos aquí para lo
que viene por delante. Ahora dice la Biblia que yo me tengo que vestir, pero pastor, usted está vestido, yo lo veo de corbata, de camisa, de saco, lo veo a los pastores que están todos vestidos, no, pero estoy hablando espiritualmente. Dice que yo tengo que vestirme o revestirme de lo inmortal. Tengo que prepararme de lo inmortal, ¿me entiende? Entonces yo tengo que usar esa vestidura de inmortalidad, estar aquí, gloria al Señor, bien revestido espiritualmente, porque estoy esperando la promesa, porque nosotros, pastores amados, seremos inmortales, estaremos para siempre con el Señor. Y eso es algo glorioso. Dice la Escritura que vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Seremos semejantes, dice la Escritura, a los ángeles del Señor. Y esto es algo hermoso, es algo que nos tiene que alentar y nos tiene que motivar para seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Y por qué yo digo que las almas están vivas? Están vivas. Fíjese, hay un pasaje bíblico que lo he escuchado en varias predicaciones a otros exponentes con respecto a la muerte. Usan el pasaje cuando Eliseo va a la mujer viuda y muere su hijo, ¿no? Y la oración que él hace dice: Jehová, haz volver el alma de este niño. Quiere decir que el alma en algún lado estaba en el cielo, estaba en el seno de Abraham, en esa separación que nos habla la Escritura. Hoy habló la pastora de la muerte del rico y Lázaro, donde el rico se encontró en un lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham, ahí estaba descansando, ahí estaba él digamos, en ese paraíso, vamos a decirlo, donde estaba Abraham. Yo digo, el niño, cuando el alma sale, se fue al seno de Abraham, estaba ahí, y que la oración del profeta le dice: haz volver el alma de este niño, y dice que el alma volvió, y el niño se reincorporó, y habló, y se lo entregó a su madre, y su madre se gozó, y se alegró, y le dijo: varón de Dios, ahora conozco verdaderamente que tú eres profeta de Dios, que tú eres un varón de Dios, por lo que Dios había hecho por su mano, gloria a Dios, resucitándolo a su hijo. Acá hay mucho para hablar, pastores, amado apóstol Raúl Ponce, en este tema de la muerte, de la separación, el cuerpo, el alma, el espíritu. Todo es de Dios, todo lo hace Dios. Recuerde que Dios es espíritu, Dios es espíritu, y vamos a pedir a Dios que Dios nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, y que el Espíritu Santo dice que nos enseñará todas las cosas y nos llevará a lo más profundo del conocimiento espiritual. Decía el apóstol Raúl Ponce, hoy compartiendo en este tiempo de este programa, pregunta al pastor: Jesús dijo, si hablo cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo entenderán si hablaren las celestiales? Oh, pero gloria a Dios. Estamos hablando de lo temporal. Nosotros acá estamos por un poquito de tiempo. Dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que se ven y las que no se ven. Por ejemplo, las cosas que se ven, ¿quiénes son? Acá lo tengo al apóstol Raúl Ponce, yo lo puedo ver, lo veo al pastor Rubén, lo puedo ver, lo veo a la profeta Karina, yo la puedo ver, pero acá nosotros somos temporales. Somos temporales. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero acá nosotros, usted ve algo que estaremos por un poquito de tiempo, pero aprendamos todo a poner la mirada en lo porvenir, en lo venidero, en lo eterno. La Biblia dice: buscad las cosas de arriba y no las de abajo, porque acá es todo temporal, es todo engañoso, el afán de este mundo. No te preocupes por hacerte rico, me quiero salvar, porque si viene la recesión, si viene la inflación, las empresas se están quebrando. No te preocupes, porque
Dios sustentará a su pueblo. Él es el dueño de todas las cosas. En la casa del justo habrá gran provisión. Comeremos, vestiremos, nos gozaremos, nos alegraremos. Pero más primeramente, dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pastor Apóstol Raúl Ponce, esta es la exposición que yo quería hacer. Muchas gracias, Pastor, por este tiempo. Bueno, muy bien. Tremendo allí el aporte del Pastor Ricardo. Bueno, soy Raúl nada más. Raúl, para la próxima, no me digan tanto apóstol, con Raúl ya es suficiente, o Pastor Raúl, gracias. Siempre, los que me conocen saben que siempre les digo, díganme Raúl. El Señor nos va a llamar por nuestro nombre, no por el cargo humano que tengamos acá en la tierra. A la hora de la venida de Cristo no van a importar ni el dinero, ni la corbata, ni si tenés 20 miembros, si tenés una mega iglesia, si tenés un auto 0 kilómetros, una cuenta en el banco. A la hora de que venga Cristo va a ver que el sello del Espíritu Santo está en nuestra vida, que nuestras vestiduras estén blanqueadas, resplandecientes, nuestra lámpara esté encendida y allí estemos nosotros velando. Eso es lo único que va a importar. Así que para usted y para todos siempre voy a ser Raúl. Y tremendas exposiciones el día de hoy, tremendos debates que vamos a estar disfrutando, como lo habrán visto. Y bueno, y tendremos muchos más. Pregunta al pastor. Ya pasamos el umbral del año, llegando a miles, a cientos de miles de personas. Estábamos mirando el otro día que se comparte hasta 160 veces un programa, y estamos en un promedio de 1.500 a 2.000 personas por programa. Multiplicamos por 150 o 160 veces a cuántas vidas estamos llegando nosotros con el mensaje de la palabra de Dios. Y este es el mensaje principal que quiero que le prestes mucha atención. El mensaje de la palabra de Dios. Cristo te ama, Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Como dijo el pastor Amaya recién, no importa la recesión, no importa el problema que haya, Cristo es suficiente. Te invito a que te acerques a Cristo. Continuamos. Pregunta al pastor. Gracias por la invitación, Pastor Raúl. Gracias, hermanos, por estar compartiendo este momento, y celebro que podamos hablar de la palabra de Dios y que la palabra de Dios, que es por fe y es para fe, realmente siga creciendo y siga expandiéndose por todas partes. Vengo representando a las naciones del Extremo Oriente, donde muchas veces hay una cosmovisión distinta, donde hay preguntas distintas sobre los pasajes de la Biblia que nosotros leemos, justamente porque tienen una cosmovisión de base distinta. Cuando leen la Biblia y les surgen otras preguntas. Muy interesante toda esta situación, y muy enriquecedora poder ir por China, por Japón, por Taiwán, por Corea, y hablar con los cristianos y los no cristianos, porque realmente tienen preguntas como este programa, ¿no? Pregunta al pastor. Y realmente es muy interesante porque en aquellas regiones el concepto de maestro es distinto a lo que en nuestra cultura también manejamos, ¿verdad? Y entonces se da esta situación de querer escuchar al pastor. Y vienen en este espíritu de discípulo que quiere aprender. Muy interesante la relación que se generan, ¿no? Y a veces se da que están horas y horas queriendo preguntar, queriendo aprender, queriendo conocer
¿de dónde viene este pastor? De la Argentina, de allá, y ahí ya nunca empiezan a preguntar cosas y realmente es un momento muy extraordinario que se puede dar y uno aprende mucho. Así que gracias a Dios por este programa donde pregunta al pastor, ¿no? Y realmente no es que sabemos todo, creo yo, no es que estamos constantemente aprendiendo, estamos constantemente siendo enseñados, somos discípulos de Jesús y nuestro gran guía, el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el que nos va edificando constantemente. Tengo una pregunta que fue enviada al programa y Benítez pregunta, ¿quién es la gran ramera que habla Apocalipsis capítulo 17? ¿Es una iglesia, es una secta, es una nación? Wow. Y realmente quiero comenzar con esto. El libro de Apocalipsis es extraordinario. Es un libro que nos habla de las cosas por venir. Es el libro apologético donde realmente nos enseña aquello que ha de venir y viene. Tengamos por seguro que lo que dice la palabra en Apocalipsis sucederá. Hay muchas cosas que en el tiempo no sabemos exactamente lo que está pasando. Y obviamente sobre este tema de la gran ramera, ¿quién es? ¿Qué es? Indudablemente hay muchas, ha pasado mucha agua debajo del puente y se ha hablado mucho también. Y también es necesario que por esta circunstancia de nuestra falta muchas veces de amplitud o entendimiento, tengamos todavía diferencia. Pero creemos que todo lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis sucederá. Es un libro por excelencia profético y es un libro como se habla no solamente de Apocalipsis, sino se habla que es el libro de revelaciones. Por lo tanto, necesitamos más que sabiduría humana, más que entendimiento humano o leer y leer la revelación, como en esta noche se ha dicho, del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe y nos dé mucho más de lo que hasta aquí hemos aprendido. Espero que no nos sintamos demasiado satisfechos con lo que sabemos, sino que tengamos más hambre y sed por saber la palabra de Dios, por saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este es el otro punto donde siempre cuando leo la Biblia, Señor, ¿qué tienes para mí? Mi pregunta es, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué me tienes que enseñar? ¿Qué me tienes que corregir? Y le pregunto al Señor en todo. Así que doy gracias a Dios por esta pregunta que es muy amplio y bueno, el capítulo 17 va junto con el 18, lo primero que voy diciendo, ¿no? Porque tiene que ver con es este juicio de Dios. Versículo 1 del 17 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentado sobre muchas aguas. El capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis es una unidad donde se debe tomar como este juicio de Dios contra la gran ramera. Y esta palabra ramera tiene que ver con esto de la palabra misma suena fuerte y tiene que ver con esta actividad de inmoralidad sexual, pero en este contexto, en el contexto bíblico, Dios presenta su relación con el pueblo, con la humanidad, y tiene que ver la palabra ramera con esta prostitución espiritual. Y la acusación de Dios es en ese punto. Tienen comportamiento de una ramera, tienen el comportamiento de una prostituta y tiene que ver con esto de que han dejado
lo que es verdadero y lo que es Dios y la fidelidad a Dios para irse detrás de los dioses falsos, de los ídolos. Todo el Antiguo Testamento, los profetas apuntan directamente a esta actitud de ramera, a esta actitud de inmoralidad que comete adulterio e infidelidad espiritual contra Dios, que es misericordioso, bondadoso, etcétera. Y es enseñanza para nosotros, porque nosotros no somos distintos al pueblo de Israel, no somos distintos a otras personas, y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas cuestiones de golpe, estar alejándonos de Dios y olvidando y ir yendo detrás de los dioses falsos. Tenemos que ser más celosos por las cosas de Dios, tenemos que ser más enamorados de las cosas de Dios para no caer en esta situación de adulterio espiritual que Dios condena. Y la gran ramera será condenada y ejecutada por juicio de Dios, sentenciada por el veredicto dictado por Dios, será realmente ejecutado totalmente. Y la gran ramera ha sido condenada. ¿Quién es la gran ramera? Bueno, hay muchas versiones, etcétera, que se dan, pero la palabra de Dios misma en este capítulo 17 nos dice, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio en la frente de la ramera, dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia es la gran ramera. Este carácter de Babilonia, ya la palabra Babilonia habla desde el Antiguo Testamento, se menciona y los profetas mencionan constantemente. Es este carácter donde se mueve lo que es religioso corrupto y lo político y lo comercial, áreas que involucran en toda esta presencia llamada ramera. En el capítulo 18, versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Babilonia, donde hay fornicación. Babilonia, donde los reyes de la tierra se vienen ahí o se unen ahí para cometer toda inmoralidad contra Dios, y en ellos se regocijan. Y no solamente eso, es todo un comercio, es todo un mercantinaje, y etcétera, etcétera. Obviamente sabemos que Babilonia ya desapareció geográficamente. Ese lugar donde estaba en la región de la Mesopotamia, y aparece relacionándose directamente con lo que fue la Torre de Babel en aquel tiempo, y el concepto de Génesis capítulo 11, cuando se habla de la Torre de Babel. Babilonia es el lugar donde hombres y mujeres desafían a Dios, se vuelven en contra de Dios y empiezan a hacer aquello que Dios no quería. Es decir, empiezan a levantarse ellos y empiezan a levantar ese monumento que quería que se haga bien alto, para que todo compitiendo con Dios y desafiando a Dios mismo. Ese es un concepto importante donde que comienza en ese monumento, en la construcción de ese monumento, cuando hombres y mujeres se juntan para edificar esto que absolutamente desagradó a Dios. Tengamos cuidado de no estar haciendo monumentos con nuestros ministerios, iglesia, que realmente puedan estar desagradando absolutamente a Dios.
Creo que es muy importante porque la desviación se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Babilonia, la gran ramera, era el centro de falsas religiones y obviamente en ese lugar la práctica de la idolatría era lo más común. Y no solamente idolatría, sino que había práctica de magia, hechicería, brujería y toda esta cuestión, entre comillas, espiritualidad estaba ahí en Babilonia. Y indudablemente que esta aparición de la gran ramera se va a dar en este concepto de persecución contra las cosas que tienen que ver de Dios. Van a ir en contra, van a hacer toda la idolatría y van a ir toda la práctica de religiones y brujería, hechicería para ir en contra de lo que es verdad, lo que es correcto en la voluntad de Dios. Eso es Babilonia. Babilonia se va a preparar y va a ir contra las cosas verdaderas y contra los fundamentos, el principio de Dios. Esto es Babilonia. Versículo 6 del capítulo 17, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi me quedé asombrado con gran asombro. Creo que ese asombro tiene que ver con tanta inmoralidad y con tanta maldad desplegada contra los hijos de Dios, contra la iglesia de Cristo y contra todo lo que sea divino, contra todo lo que venga de parte de Dios. Eso es Babilonia, eso es la gran ramera. Babilonia ha sido conocido por su orgullo, muy orgulloso. Nabucodonosor habla de la soberbia de Nabucodonosor en los libros de los grandes profetas, la crueldad, en ese lugar la práctica de la maldad, y es donde fue llevado cautivo el pueblo de Israel. Recordemos esto, ahí fue llevada cautiva el Señor, el pueblo del Señor. Y ese lugar es terrible. Y creemos entonces que Babilonia, la gran ramera, tiene que ver con todo esto. La interpretación sobre Babilonia es muy distinta. En un principio fue identificada como el Imperio Romano y Roma mismo. En otro tiempo se hablaba de la ramera como la Iglesia Católica y el Papado. Más en este tiempo se habla del comunismo, se habla de la ONU como la gran ramera. También se dice que Babilonia antigua será reconstruida, es decir, volverá a surgir algo de aquella Babilonia en su opulencia, en su magnificencia. O sea que, según como hoy también estábamos mencionando, pasan las etapas, hay una interpretación distinta y nueva. Y tengamos presente en todo esto hay mucho más para decir, pero quiero tirar una más. En las regiones de Asia se habla de China como una nación para ver, donde se habla de imperio, se habla de tecnología, se habla de comercio, se habla de dominación, se habla de materialismo y de opulencia, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la gran ramera también, pero también tiene que ver con la bestia, porque la gran ramera está sobre esta bestia y será también enjuiciado totalmente. Quiero dejarlo, no quiero seguir por razones de tiempo, pero estoy con ganas de hablar de todo esto, porque hay muchos temas aquí que tienen que ver con la gran ramera, los reyes, los que van a venir y los que van a aparecer, etcétera. Y bueno, muchas preguntas, y esperamos que el Espíritu Santo vaya resolviendo en nuestros corazones todas las dudas que podamos llegar a tener. Pero Cristo venció.
Y esta palabra nos dice que el resultado final es que Cristo se levanta como vencedor y el juicio de Dios sobre la gran ramera, la Babilonia y la bestia totalmente se cumplirá y la iglesia de Cristo junto con su Señor será levantada totalmente en gloria. Es palabra de Dios, está en la Biblia y creemos, así que bendecimos a todos con esta palabra de fe, de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Raúl, adelante, disponga del tiempo. Tremenda exposición allí del pastor Rubén, explicándonos acerca de la gran ramera. Y sin duda el tiempo es tirano con nosotros y lamentablemente se nos termina. Queda la invitación para el próximo programa de Pregunta al Pastor y queda la invitación extendida para el pastor Rubén para continuar con esta exposición en el próximo programa y extenderse con más tiempo y con más detalles, porque sin duda nos generó un gran interés el estar aprendiendo de esas cosas, porque la palabra de Dios es inequívoca en cuanto a eso. Amén. Toda la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla acerca de este asunto y yo creo que le debemos prestar un poco más de atención. Recordarán en programas anteriores que hablábamos de los eventos del fin. Bueno, continuamos con la temática porque sin duda en el próximo programa el pastor Rubén nos va a dejar una exposición que nos va a dejar boquiabiertos a todos. Esperemos nosotros estar a la altura para comentarle y poder argumentarle alguna cosita allí para enriquecer un poco más el programa. Así que desde Pregunta al Pastor, desde mi persona, gracias a todos los panelistas que han estado el día de hoy y si Dios lo permite nos veremos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.